Un cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre fases del proceso tóxico. Mi compañera María Natalia Martínez Martínez. y quien les habla, Luchanes Niño Zárate. Contenido: vías y lugares de exposición a tóxicos, toxicocinética, toxicodinamia, biotransformaciones de los tóxicos y mecanismos de toxicidad y otros aspectos. Contenido: vías y lugares de exposición a tóxicos, toxicocinética, toxicodinamia, biotransformaciones de los tóxicos y mecanismos de toxicidad y otros aspectos. Contenido: vías y Fases del proceso tóxico. El proceso tóxico se refiere al conjunto de etapas mediante las cuales una sustancia tóxica interactúa con un organismo vivo, desde su ingreso hasta los efectos que genera en los sistemas biológicos. Fases del proceso tóxico. El proceso tóxico se refiere al conjunto de etapas mediante las cuales una sustancia tóxica interactúa con un organismo vivo, desde su ingreso hasta los... vías y lugares de exposición a los tóxicos. Los tóxicos pueden entrar al organismo por diferentes vías, por ejemplo, la vía respiratoria cuando inhalamos gases o partículas contaminantes en fábricas o áreas urbanas. También está la vía dérmica, como cuando sustancias químicas entran en contacto con nuestra piel, algo común en el uso de pesticidas. Y no olvidemos la vía oral, cuando ingerimos alimentos o agua contaminadas. Además, las exposiciones pueden ocurrir en lugares tan diversos como las industrias, los hogares o ambientes naturales. Otras vías pueden ser por inyección, por heridas abiertas o por absorción ocular en casos específicos. Toxicocinética. La toxicocinética describe cómo un tóxico es absorbido, distribuido, metabolizado y finalmente excretado por el organismo. Un ejemplo de esto es cuando inhalamos gases y son absorbidos por los alveolos pulmonares y son distribuidos al torrente sanguíneo y se metabolizan en el hígado y se eliminan por los riñones o por los pulmones. La toxicodinamia. La toxicodinamia estudia cómo los tóxicos interactúan con las moléculas como proteínas y el ADN, causando efectos tóxicos. Un ejemplo es el monóxido de carbono que se une a la hemoglobina y reduce el transporte de oxígeno, o el benceno que puede dañar el ADN y provocar mutaciones. La toxicodinamia. Biotransformación de los tóxicos. Aquí entra el proceso de biotransformación. Los tóxicos pasan por dos fases. La fase 1, donde se transforman químicamente, a menudo en el hígado, y la fase 2, donde se vuelven más solubles para facilitar su excreción. Bueno, aquí en la imagen se puede ver que el fármaco pasa por la fase 1, la oxidación, la reducción y la hidrólisis. Algunos medicamentos son inactivos o inactivos, que es lo más frecuente. Después pasan a la fase 2, donde los productos conjugados usualmente son inactivos, pero hay algunos fármacos que pasan directamente a la fase 2 sin entrar en la fase 1 y terminan siendo hidrosolubles, ionizados o se unen a menos proteínas plasmáticas. Mecanismos de toxicidad. Los tóxicos dañan al organismo mediante diversos mecanismos. Producción de radicales libres, las moléculas reactivas que dañan componentes celulares. Ejemplo, el paraguat, que causa estrés oxidativo dañando tejidos pulmonares. Está la inhibición enzimática. Bloquean enzimas esenciales. Ejemplo, los órganos fosforados que inhiben la acetilcolinesterasa provocando disfunción neurológica. Daño a membranas celulares. Alteran estructuras celulares esenciales. Ejemplo, el veneno de cobra que destruye membranas musculares.
y la alteración del ADN. Inducen mutaciones genéticas. Ejemplo, el benceno aumenta el riesgo de leucemia. Interferencia en la señalización celular. Afecta comunicación celular. Ejemplo, el plomo que causa neurotoxicidad. Órganos que afectan según el tóxico. Los pulmones, inflamación por gases como el cloro. En el hígado, la hepatotoxicidad por alcohol y paracetamol. En los riñones, la filtración dañada por metales como el cadmio. Y en el sistema nervioso, la disfunción cognitiva por plomo y mercurio. Otros aspectos relevantes. El impacto en los sistemas del cuerpo. Afecta el sistema nervioso, el respiratorio, el digestivo y el cardiovascular. El ejemplo es los mareos y el daño bronquial. También tenemos la toxicidad aguda versus la crónica. En la aguda, los efectos son inmediatos, por ejemplo, el vómito. En la toxicidad crónica, encontramos la exposición prolongada y un ejemplo sería el cáncer. Uno de los factores influyentes es la edad, el género, la salud y el entorno. Los niños más vulnerables. Otro aspecto es la desintoxicación, en donde encontramos lavados gástricos. Se puede hacer desintoxicación con carbón activado o con quelantes. El impacto ambiental contamina ecosistemas y cadenas alimenticias. Dentro de algunos casos históricos está el ejemplo del Bhopal en 1984, en donde se encontró una fuga masiva de esta sustancia. En resumen, hemos aprendido cómo los tóxicos ingresan al organismo, qué les sucede dentro de nuestro cuerpo y cómo pueden causar daño. Recuerda, la prevención comienza con la educación. Comparte el conocimiento y promueve las prácticas seguras para proteger nuestra salud y nuestro entorno. Muchas gracias. Gracias por vernos y hasta la próxima. En resumen, hemos aprendido cómo los tóxicos